quiero indicar solamente que jamás he podido saber ni adivinar de manera satisfactoria cómo comenzaron las cosas entre él y mi madre. Estoy totalmente dispuesto a creer, como él mismo me lo aseguró el año pasado, con rubor en las mejillas, aunque me hiciera todo el relato con el aire más desenvuelto y más espiritual, que no hubo allí ni la novela más mínima, y que todo pasó como pasan esas cosas. Creo que es verdad, y el "como pasan esas cosas" es una expresión encantadora. A pesar de todo, siempre he tenido deseos de saber cómo pudo iniciarse aquello. Esas porquerías siempre me han inspirado horror, y me lo siguen inspirando. No, desde luego, no es porque haya curiosidad malsana por mi parte. Haré notar que hasta el año pasado no he conocido a mi madre, por así decirlo. Desde la infancia he estado confiado a extraños, para mayor comodidad de Versilov. Más tarde se tratará de eso, y por consiguiente soy incapaz de figurarme la fisonomía que ella pudiera tener entonces. Si no era hermosa, ¿qué había en ella que pudiese seducir a un hombre como Versilov? Esta cuestión es importante para mí, porque este hombre se dibuja aquí en un aspecto extremadamente curioso. He ahí por qué me planteo la pregunta, y no por perversión. Él mismo, este hombre, sombrío y reservado, me decía con esa amable ingenuidad que se sacaba Dios sabe de dónde, como se saca un pañuelo del bolsillo, cuando le era necesario, que por aquel entonces no era más que un cachorrillo estúpido y, sin ser sentimental, acababa de leer, como quien no quiere la cosa, Antonio el Desgraciado y Paulina Sachs, dos producciones literarias que han tenido un inapreciable influjo civilizador sobre la generación de aquellos tiempos. Agregaba que había sido quizás a causa del personaje de Antonio por lo que había vuelto al campo, y decía eso muy seriamente. ¿En qué forma aquel cachorrillo estúpido pudo entrar en relaciones con mi madre? Acabo de pensar que, si yo tuviese solamente un lector, éste no dejaría de prorrumpir en carcajadas a mis expensas. Ridículo adolescente que, conservando su tonta inocencia, pretende razonar sobre cosas de las que no entiende ni jota. Sí, desde luego, todavía no entiendo nada de eso, y lo confieso sin el menor orgullo, porque sé hasta qué punto esta inexperiencia es algo estúpido en un chicarrón de 20 años. Solamente que diré a ese señor que tampoco él entiende nada y se lo probaré. Es cierto que en cuestión de mujeres no sé nada, y nada quiero saber, porque me burlaré de ellas toda mi vida. Me lo he jurado decididamente. Y sé, sin embargo, que una mujer puede encantarle a uno con su belleza, o sabe Dios con qué, en un abrir y cerrar de ojos. A otra hace falta estarla trabajando 6 meses antes de comprender lo que lleva en la mollera. A la de más allá, para verla del todo y quererla, no basta con mirarla, no basta con estar dispuesto a todo. Hace falta además ser un superdotado. Estoy convencido de ello, aunque no entienda nada. De no ser así, se necesitaría de golpe y porrazo rebajar a todas las mujeres a la categoría de simples animales domésticos y no mantenerlas cerca de uno más que en esta forma. Eso es lo que querría quizá muchísima gente. Lo sé positivamente por varios conductos. Mi madre no era una belleza, aunque yo no haya visto jamás su retrato de aquellos tiempos, retrato que existe en alguna parte. Prendarse de ella a la primera mirada era pues imposible. Para una simple distracción, Versilov podía elegir a otra cualquiera. Y había una, en efecto, una jovencita, Anfisa Konstantinovna Sapochkova, una criadita. Por lo demás, para un hombre que llegaba allí con el desgraciado Antonio a atentar, en virtud del derecho señorial, contra la felicidad conyugal de su siervo, habría resultado muy vergonzoso a sus propios ojos, puesto que, lo repito, apenas hace unos meses, es decir,
después de transcurridos 20 años, hablaba aún de aquel infeliz Antonio con una seriedad extraordinaria. Ahora bien, a Antonio no le habían quitado más que el caballo y no la mujer. Sucedió, pues, alguna cosa rara en detrimento de la señorita Zapotkova, a mi entender, para ventaja de ella. Una o dos veces, el año pasado, en los momentos en que se podía hablar con él, cosa que no ocurría todos los días, le hice estas preguntas y noté que, a pesar de toda su cortesía y a 20 años de distancia, se hacía rogar largo rato antes de decidirse a hablar. Pero yo lograba mi propósito, por lo menos con aquella desenvoltura mundana que se permitía conmigo muchas veces. Esbozó un día cosas muy extrañas. Mi madre era una de esas personas sin defensa a las que no se puede querer, desde luego que no, pero que de repente, sin que se sepa por qué, suscitan un sentimiento de lástima a causa de su dulzura. ¿A causa de qué en realidad? Nunca se sabe con seguridad, pero la lástima perdura. A fuerza de lástima se siente uno ligado. En una palabra, pequeño. Sucede incluso que no es posible ya zafarse. Eso es todo lo que él me dijo. Y si las cosas ocurrieron realmente de aquella manera, me veo obligado a ver en él algo muy distinto al cachorrillo estúpido de que él mismo habla, refiriéndose a cómo era en aquella época. Esto es todo lo que yo quería hacer constar. Por lo demás, se puso enseguida a asegurarme que mi madre lo había querido por humildad, un poco más, y ya iba a inventar que por obediencia servil, mentía por dárselas de elegante, mentía contra su propia conciencia, contra toda norma de honor y de generosidad. Todo esto, desde luego, lo escrito, pudiera decirse en alabanza de mi madre, y sin embargo, como ya lo he declarado, ignoro en absoluto todo lo que ella fuese entonces. Es más, conozco muy bien la impermeabilidad del ambiente y de las nociones lastimosas, entre las cuales ella se ha enranciado desde su infancia y entre las cuales ha pasado a continuación toda su existencia. A pesar de todo, la desgracia terminó por consumarse. A propósito, una rectificación. Me he perdido entre las nubes y he olvidado un hecho que, por el contrario, era preciso hacer resaltar. Todo se inició entre ellos precisamente por la desgracia. Espero que el lector no se pondrá a fingir ahora que no comprende todo aquello de lo que inmediatamente quiero hablar. En una palabra, aquellos comienzos fueron señoriales, aunque la señorita Zapotkova hubiese sido dejada a un lado. Pero aquí intervengo yo y declaro anticipadamente que no me contradigo en lo más mínimo. ¿De qué, gran Dios, de qué podía en aquella época hablarle un hombre como Versilov a una persona como mi madre, ni siquiera en el caso de un amor irresistible? Les he oído decir a personas libertinas que muy frecuentemente el hombre, al abordar a la mujer, empieza sin pronunciar una palabra, lo que es evidentemente el colmo de la monstruosidad y del cinismo. Versilov, aunque lo hubiese querido, no habría podido, creo yo, empezar de otra manera con mi madre. Podría empezar explicándole el argumento de Paulina Sachs, sin contar con que la literatura rusa era la menor preocupación de ambos. Según sus propias palabras, un día que se franqueó conmigo, se ocultaban en los rincones, se acechaban el uno al otro en las escaleras, rebotaban lejos como globos, con las mejillas rojas si alguien pasaba, y el tirano temblaba delante de la última de las lavanderas, a pesar de todos sus derechos feudales. Sí, las cosas empezaron a la manera señorial, continuaron del mismo modo, pero no completamente, y en el fondo no hay que buscar explicaciones. No servirían más que para espesar las tinieblas. Las proporciones que tomó el amor de la pareja son ya un enigma, puesto que la primera cualidad de individuos como Versilov es la de dejarlo todo plantado una vez
conseguido su objetivo. Pero aquí ocurrió de otra forma. Pecar con una bonita sierva, pasguata, y no es que mi madre fuera tonta, para un cachorrillo libertino, todos eran libertinos, todos, hasta el último, progresistas y retrógrados. Es cosa no solamente posible, sino incluso inevitable, sobre todo si se piensa en su situación novelesca de viudo joven y a sus anchas. Pero quererla toda la vida es demasiado. No garantizo que él la haya querido, pero que la ha arrastrado detrás de él toda su vida es un hecho. He hecho muchas preguntas, pero hay una, la más importante, que no me he atrevido a hacerle a mi madre de una manera formal, aunque me haya compenetrado mucho con ella el año pasado. Y aunque hijo grosero a ingrato, que juzga que se es culpable ante él, no me haya enfadado con ella en absoluto. En cuanto a la pregunta, él aquí, ¿cómo pudo ella, casada, no hacía más que 6 meses, y aplastada bajo todas las ideas sobre la santidad del matrimonio, aplastada como una mosca sin defensa, ella que respetaba a su Makar Ivanovich como una especie de dios, cómo pudo, en 15 días escasos, caer en semejante pecado? No se trataba, sin embargo, de una mujer descarriada. Al contrario, lo diré ahora anticipadamente, sería difícil representarse un alma más pura, como lo ha sido durante toda su vida. La sola explicación es que obró sin darse cuenta de lo que hacía, sin tener conciencia de ello, no en el sentido en que los abogados de hoy en día lo dicen de sus asesinos o de sus ladrones, sino bajo una de esas impresiones fuertes que en una víctima un poco simplota la arrastran fatal y trágicamente. ¿Quién sabe? Tal vez ella le amó hasta la locura, amó el porte de sus trajes, la raya a la parisiense de sus cabellos, su pronunciación francesa, sí, francesa, de la cual ella no comprendía ni jota, la romanza que él cantó al piano. Amó algo que ella no había visto ni oído jamás. Él era un hombre muy guapo, y de golpe y porrazo lo amó de cuerpo entero, hasta el desfallecimiento, lo amó con sus trajes y sus romanzas. He oído decir que esto les sucedía a veces a siervas jóvenes en la época de la servidumbre, a incluso a las más honradas. Lo comprendo. Vergüenza para quien lo explique únicamente por la servidumbre y la humildad. Así pues, aquel joven pudo tener bastante fuerza y seducción para atraer a una criatura hasta entonces tan pura y sobre todo a una criatura tan perfectamente extraña a su naturaleza, procediendo de un mundo muy distinto y de una tierra muy diferente, pudo atraerla a un abismo tan manifiesto, que aquello era un abismo. Espero que lo comprendió mi madre en todo momento, solamente que mientras caminaba, hacía él no pensaba en eso. Estos seres sin defensa son siempre los mismos. Saben que el abismo está ahí y corren hacia él. Cometido el pecado, se arrepintieron inmediatamente. Él me ha contado con bastante ingeniosidad cómo sollozó sobre el hombro de Makar Ivanovich, llamado expresamente para eso a su despacho, mientras que ella, durante aquel tiempo, ella estaba acostada en algún sitio sin conocimiento, en su cuartito de sierva,